Les invito, amados hermanos, a que abramos las Sagradas Escrituras en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Continuamos con esta serie del libro de los Hechos y hemos podido ver durante todo el desarrollo de la serie, la verdad, muchas evidencias de la manera en que el Espíritu de Dios va guiando la expansión del reino en la tierra, a través del mensaje que Él mismo impulsa en la boca de sus apóstoles. Entonces, ahora vamos a enfrentarnos a una realidad. El sermón de esta mañana se titula La misión y su oposición. Es como que la palabra nos lleva justamente a analizar puntualmente el escenario de la batalla. ¿Qué ocurre cuando salimos a la misión? ¿Con qué se enfrenta el predicador en la calle misma? Y de eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Cómo es que Dios se glorifica? Cuando estamos en la batalla propiamente dicha. Y te invito a que leamos desde el versículo 1 al versículo 34 el pasaje. Mi lectura va a ser un tanto rápida por amor al tiempo. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotan al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, le soltaron, o lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba, o juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hasta aquí nomás leemos en la lectura de la palabra. Como les he dicho, el sermón de hoy se titula La misión y su oposición. Y de este párrafo vamos a extraer 4 puntos que vamos a desarrollar. El primero de ellos es la oposición religiosa. El segundo es la oposición cultural. El tercero es el poder de la verdad. Y el cuarto es el mensaje es la misión. Comencemos entonces observando qué encontramos, amados, cuando como iglesia salimos al mundo. ¿Cuál es el escenario real al que somos expuestos cuando llevamos el mensaje de la verdad?
cuando usted va a golpear la puerta de una casa, cuando usted se frena y habla con una persona en la calle, cuando usted es valiente y en su lugar de trabajo predica, cuando usted se sube a un colectivo con la Biblia y habla, cuando usted se enfrenta a la realidad de llevar el mensaje a un mundo que está verdaderamente muerto en sus delitos y pecados y sumido en la más absoluta impiedad. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con la oposición religiosa. Vamos a extraer cuál es el corazón del religioso impío. Te invito a que vuelvas a releer el versículo 5. Dice la palabra allí: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Yo te pido que por un instante tú te imagines en esta situación. Pablo está en Tesalónica y está justamente hablando a los judíos en la sinagoga. Y el resultado de su mensaje, el mensaje dado y la discusión con ellos, es que los que oían cómo Pablo refutaba la mentira de la religión y presentaba a Cristo, dio como resultado que muchos creyesen. Y esto provocó en los judíos, que tenían un concepto de sí mismos realmente equivocado. Ellos se creían únicos y se creían dueños de la verdad, pero observaron que el evangelio transformaba la vida de los que lo escuchaban. Entonces, la religiosidad a la que nos enfrentamos está asentada en esta marca de impiedad, el corazón de los impíos, que presenta el versículo 5. ¿Cuál es el corazón de los judíos que atacaron a Pablo? Un corazón incrédulo. Eran los judíos que no creían. La incredulidad es una marca propia de la impiedad. Dicho de otra forma, tú cuando sales a la calle, sales con la verdad y te enfrentas con incrédulos. Personas que no tienen nada que ver con tu fe, con tu Señor, con el Dios creador. Personas que tienen su corazón muerto en el delito y en el pecado. Y esto es lo que le tocó vivir a Pablo. Y es lo que la Escritura nos llama a meditar. La misión tiene oposición. Fue advertido por el Señor allí en el Edén, en Génesis 3:15, cuando el mismo Señor advierte que la simiente de Satanás atacaría a la simiente de la mujer. Y esta es la realidad. Pablo se enfrenta a corazones incrédulos, judíos incrédulos, que no querían creer que el tiempo había llegado, que el reino de Dios se había iniciado, porque el Mesías prometido en el antiguo pacto y en la ley había venido al mundo, y que el Jesús que habían colgado en la cruz era el Mesías prometido. Eran incrédulos. De la misma manera, podemos observar que el corazón de estos religiosos opositores era un corazón lleno de celos. El celo justamente es una marca de la impiedad, es una manifestación de la impiedad. Ellos estaban celosos porque en realidad el evangelio de Pablo lograba llevar gente y seguidores mucho más que lo que ellos pudieron captar con tantos años de dar un mensaje en la sinagoga cada sábado. Entonces, el celo, este dolor por la bendición de otro, este dolor por lo que Dios hacía con el evangelio en la boca de Pablo, los llevaba justamente a una actitud hostil, a un ataque. Por eso es que tú te enfrentarás en la misión a una oposición religiosa cimentada en las marcas de la impiedad. Es justamente la incredulidad y los celos.
¿Qué provocó esta impiedad en ellos? Religiosos opositores que por causa de los celos lo que hicieron es obrar maldad. Mira lo que dice la palabra en el versículo 6 al 8. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los derechos de los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Justamente la incredulidad y los celos mueve a los religiosos a obrar con maldad para contra la iglesia de Cristo. Y los que estamos en la misión tenemos que ser conscientes de que esta es la realidad del campo de batalla. ¿Cuál fue la maldad a la que se tuvo que enfrentar Pablo? A una turba social. La revolución social provocada por judíos celosos, malos, incrédulos. No querían creer que Cristo era el Mesías, el Salvador. Y lo que hicieron fue sagazmente tratar de hacer entender al pueblo que los predicadores como Pablo y sus compañeros se oponían al César. Entonces lo que intentaron hacer es mover la mentalidad de la sociedad en contra del Evangelio. Y mi amado hermano, esto, tal como lo estamos leyendo, generó una persecución. Una persecución que la podemos ver en el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá. No se quedaron en Tesalónica. No les bastó con dañar al equipo misionero, expulsándolo de la zona. Fueron a la casa de Jasón, buscaron a los que estaban, no los encontraron allí y hicieron que el equipo misionero sea expulsado de Tesalónica bajo una fianza que tuvo que Jasón y los demás decir que ellos no iban a poder volver a predicar allí. Maldad que provenía del mismo infierno. Ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y obraban con maldad, basados en la incredulidad y los celos. Y esto generó una persecución fanática en contra de los predicadores de la verdad. A tal punto que cuando fueron expulsados de la zona de Tesalónica y se desplazaron hacia Berea, encontraron allí una sinagoga y obviamente predicaron allí, encontraron judíos nobles. Los judíos de Berea eran diferentes. Son los bereanos nobles que tantas veces escuchamos en los mensajes. Y lo que hacían es abrir las escrituras, no expulsar a Pablo ni maltratar a Pablo y considerar si lo que Pablo decía era verdad. Pero ¿cuál fue el resultado? Los judíos de Tesalónica, los religiosos con corazón celoso e incrédulo, fueron a Berea para continuar la persecución maliciosa en contra del mensaje de la verdad. ¿Sabes, amado? Nos enfrentamos a tiempos donde vamos a vivir la experiencia de Pablo. Estamos en un tiempo en donde realmente el evangelio y la verdad es perseguida. La oposición hacia las verdades bíblicas son manifiestas de manera evidente. Estamos enfrentándonos justamente a conceptos con respecto a la inmoralidad que están invadiendo la sociedad y que van a llevar a los creyentes a sufrir persecuciones. Se van a tratar de oponer al mensaje de la verdad y tenemos que estar preparados. Vamos a tener que llevar el mensaje en medio de gran oposición.
La palabra nos está llamando a entender que la misión tiene una oposición. Y la oposición religiosa solamente fue contrarrestada con la verdad. Pablo predicó la verdad del Evangelio. Si usted va a 1 Tesalonicenses, el capítulo 2 y el versículo 18, allí en la epístola de Pablo a los tesalonicenses, que para que hagamos un poquito de vínculo, fue escrita desde Corintio, esta epístola detalla justamente lo que Pablo está relatando, o Lucas está relatando de lo que vivió Pablo en el libro de los Hechos. 1 Tesalonicenses 2, 18 dice, y voy a leer desde el 17, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, esto se está refiriendo de que algunos quedaron allí y él tuvo que irse y estaba separados de ellos. Llegó a Corintio y desde allí escribe la carta a los de Tesalónica, porque en realidad se separaron por esta oposición judía, porque fueron expulsados de la zona y se tuvieron que dividir en el viaje misionero. Y entonces Pablo escribe esto: yo estoy separado de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Esto les dice a los de Tesalónica. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Aquí Pablo está justamente hablando de esta oposición religiosa que Satanás lideraba y usaba a personas que, muertas en delitos y pecados, con corazón incrédulo y con celos manifiestos, obraron con maldad para con los predicadores de la verdad. Amados, debemos estar verdaderamente preparados y ser conscientes de que la proclamación del Evangelio en este tiempo exigirá fidelidad y un corazón dispuesto a padecer por Jesucristo. En segundo lugar, no solamente la palabra de Dios muestra que hay oposición religiosa. Yo te invito a que vuelvas a ver los versículos 16 al 21 y vamos a encontrar la oposición cultural. Tenemos el fanatismo religioso en contra, pero el Evangelio debe correr en medio de una cultura empapada de satanismo, como es la cultura en nuestros tiempos, donde verdaderamente a lo malo se le llama bueno y a lo bueno malo. Estamos empapados en una cultura que ha destruido los valores morales que Dios enseña en su palabra. Y cuando salimos a la calle, nos enfrentamos a un escenario empapado de maldad. La gente razona como el diablo piensa, no como Dios enseña. En cuanto al matrimonio, en cuanto al aborto y en cuanto a la verdad de Dios, la sociedad está empapada de satanismo. Ellos se enfrentaron a algo similar. Fíjate lo que dice la palabra aquí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Ya Pablo había sido expulsado de Tesalónica y estaba esperándolos a ellos en Atenas. En ese tiempo, él observaba la ciudad que estaba inclinada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga de los judíos o con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. En estas ciudades, la cultura griega estaba justamente empapada en ellos. Y en las plazas se juntaban los filósofos y enseñaban justamente sus
pensamientos filosóficos. Por eso dice el versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo estaba en Atenas, había sido expulsado por la maldad de los judíos religiosos incrédulos, pero cuando llega a Atenas, expulsado de Tesalónica, sigue con el mismo mensaje. Él predica a Cristo como aquel que había muerto y que había resucitado. Pero ¿cuál es el escenario? ¿Quién escucha a Pablo? El escenario de Pablo es una sociedad con una cultura verdaderamente opositora a la verdad de Dios. Los epicúreos y los estoicos eran las dos corrientes filosóficas más fuertes a las cuales seguía la gente en su manera de concebir el mundo y la vida. El epicureísmo proviene del filósofo Epicuro, siglo III al siglo IV al siglo III antes de Cristo aproximadamente. Ellos sostenían las siguientes creencias: que el fin del hombre era evitar el dolor. Ellos veían la vida y razonaban la vida con una meta. La meta era disfrutar de la vida tratando de evitar el dolor. Entonces era una vida de disfrute, sin dolor. Decían que la felicidad se encontraba en lo que tenían, eran materialistas. La manera de pensar de ellos también era que Dios no se involucraba en las cosas del hombre. También decían que la vida del hombre acababa con la muerte, que el alma y el cuerpo se desintegraban con la muerte, pero sostenían que la materia era eterna. Es decir, esquivaban el juicio de Dios y evidentemente esquivaban una eternidad consciente. Ahora, tú dices, pero bueno, esto es la filosofía de ellos. ¿Qué tiene que ver Argentina? ¿Qué tiene que ver Latinoamérica con el epicureísmo o el estoicismo? Pero ¿no has oído lo que te acabo de decir? ¿El fin del hombre era evitar el dolor? ¿No te cruzas en la calle con personas que te dicen, disfruta de la vida es una sola? No le lleves el apunte a las cosas, debes reír y disfrutar más allá de lo que te ocurra o de cómo te sientas. Eran materialistas. La felicidad se encontraba en lo que tenés. Decime, ¿no te suena algo cercano a la realidad en que vivimos, en donde las personas conciben la vida disfrutando el tener más, siempre un poco más? Y su mirada está puesta en la producción del dinero, en las propiedades que puedan tener, en el poder económico que puedan tener. Porque la confianza no está en el Dios provisor, está en el materialismo. Dime, ¿no son estos rasgos del epicureísmo presentes en la cultura latina? Claro que sí. También ellos sostenían que la vida del hombre acababa con la muerte y que se desintegraban el alma y el cuerpo con la muerte. Dime, cuando te cruzas en la calle, ¿no escuchas este dicho popular, muerto el perro se acabó la rabia? Disfruta de la vida, o dicho, u otro dicho, la vida es una sola, peca cómodo. Disfruta de la maldad, de tus gustos, placeres, que todo se acaba cuando llegas al cajón. ¿No es esta una proyección del epicureísmo en la cultura latina? Claro que sí. El hecho de que ellos sostenían que la materia es eterna. ¿Nunca oíste hablar de la madre naturaleza? Es como que conciben que la materia por sí sola pudo surgir. Estamos frente, mis amados hermanos, a un ataque cultural. Está empapada en la mentalidad del que escucha la palabra, la mentira de la filosofía que engaña y que se opone a los principios divinos, bíblicos y cristianos.
Pero acá también dice que no solamente Pablo les hablaba a los que tenían la cultura filosófica de los epicúreos, sino también a los estoicos. No solo a la gente que los seguía, sino a los maestros del epicureísmo y del estoicismo que vivían allí en la ciudad de Atenas. Los estoicos provienen del razonamiento filosófico de Zenón. También era contemporáneo justamente de Epicuro. Allí ubicados cerca del siglo IV y III antes de Cristo, contemporáneos del famoso Aristóteles. Ellos que sostenían que el hombre era dueño absoluto de su propia vida. Los estoicos hablaban del dominio del hombre de su propia vida. Y decime, ¿en la calle no te has rozado con gente? O también quizás lo has pensado, mira, yo de mi vida, querido, hago lo que quiero. ¿Y esto no es una raíz del estoicismo? También sostenían que la guía del hombre era la virtud y la razón. ¿No te has enfrentado muchas veces a personas en la calle que dicen, yo la pienso y como yo creo que debo ser y vivir, así vivo y así hago? A mí me guía mi razón y me guían mis virtudes. Busco mis recursos y me guío por mi razón. La exclusión a la palabra de Dios y la adoración al humanismo y a la persona. ¿No estamos empapados de raíces estoicistas? ¡Claro que sí! La meta de ellos era llegar a una indiferencia entre el placer y el dolor. Otro razonamiento de Zenón. Llegar a la indiferencia entre el placer y el dolor. Y eran panteístas. Ellos creían que todo era Dios, la materia era Dios. Y estaban totalmente confundidos en cuanto a la concepción de la vida, al propósito de la vida, para qué Dios había creado el mundo, y estaban totalmente estructurados en un razonamiento equivocado. Ese es el escenario en el que tú llevas el evangelio, la oposición cultural. Gente que no entiende que el humano vive para la gloria de Dios y que no hay felicidad y satisfacción mayor que Dios. Tu mensaje es verdaderamente presentar a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien es el único camino para que el humano vuelva al Dios único que puede darle plenitud y sentido a la vida de ellos. No obstante, es una lucha ardua, porque hay una oposición. Lo que el Señor advirtió en Génesis 3:15, que los hijos de la serpiente atacarían a los hijos de la mujer, a la simiente. Esto es lo que estamos viviendo hoy. Estamos viendo personas que procuran con un poder realmente diabólico imponer la maldad y la inmoralidad como una regla de vivencia legal y social. Ahora, frente a una invasión de los rasgos de la mentira o mentirosa cultura griega en nuestra cultura, ¿qué hacer? Yo te invito a que veas el versículo 22 al 31. ¿Cómo responde Pablo ante la filosofía de los epicúreos y de los estoicos? Pablo vuelve a aplicar el método divino. ¿Sabes cuál es el método divino? Predica a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Lo hizo en Tesalónica, fue expulsado. ¿Se amedrentó? ¿Se cayó? ¿Se guardó en su casa? Pasó por Berea, se encontró con un grupo de nobles, pero la turba de Tesalónica lo volvió a perseguir, se tuvo que ir. ¿Se cayó? ¿Guardó su mensaje? Estando en Atenas,
vuelve a predicar de Cristo. Y se enfrenta con el ataque de una cultura realmente empapada de mentiras. Y te invito a que consideremos el poder de la verdad. Este es nuestro tercer punto. Entonces, hemos visto que la misión se enfrenta a la oposición religiosa y hemos visto que la misión se enfrenta a una oposición cultural, pero ahora consideramos el poder de la verdad. El versículo 22 dice lo siguiente: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo es llevado ante el Areópago. El Areópago era como una especie de tribunal. No iba a ser juzgado para una prisión, sino que era una instancia que se llamaba así y que permitía que la persona pudiese defender sus principios. Por eso los filósofos lo llevan a esta instancia de tribunal para poder inquirir con más claridad cuál era su creencia. Y Pablo lo que hace es mostrar la verdad. ¿Qué es lo primero que muestra? En primer lugar, Pablo deja en claro que ese Dios que ellos hablaban, que no se había dado a conocer, al Dios conocido, es el Dios que sí se ha dado a conocer. Es el primer misil que derrumba la mentira de un Dios lejano que nada tiene que ver con su criatura. Es el Dios que sí se ha dado a conocer. Y si tú quieres derrumbar, mi amado hermano, con la verdad, la oposición religiosa y la oposición de una cultura mentirosa y diabólica, enseña que Dios se ha dado a conocer en su bendita palabra y habla de Él, lo que está escrito en la palabra de Dios. Él se ha dado a conocer. Este, al cual ustedes dicen que es el no conocido, es a quien yo os anuncio. Él anuncia a un Dios que sí se ha dado a conocer, es el Dios revelado en las Escrituras. Entonces, en segundo lugar, el versículo 24 dice lo siguiente: es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. En primer lugar, Dios ha dado a conocer de Él que Él es el promotor de la creación. Esta enseñanza de Pablo es justamente la manifestación de la verdad que va a destruir la mentira que sostenían los epicúreos de que la materia era eterna. ¿Qué está haciendo Pablo? Está mostrando con la revelación la mentira en la que ellos creen. Los epicúreos sostienen que la materia es eterna, entonces ella tiene poder de evolucionar en sí misma. Él está diciéndoles, en contra del panteísmo de los estoicos y en contra de la creencia epicúrea de que la materia es eterna, les está diciendo: no, señores, Dios primero se ha dado a conocer y lo que Él ha dicho de sí mismo es que Él es el promotor de todo lo que ustedes ven. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Cuando tú avanzas, en el versículo 24 también Pablo deja sentada esta verdad. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Él está hablándoles y está oponiéndose con la verdad y diciéndoles que Dios se ha revelado a sí mismo diciendo que Él es el creador de los seres humanos y que Él es el Señor, el dueño del cielo y de la tierra.
Y esto destruye la filosofía estoica que eran panteístas. ¿Qué cree el panteísmo? Que todo es Dios. No podían separar al Dios creador de la materia creada por el Dios eterno y todopoderoso. Entonces, Pablo comienza a sentar las bases de la revelación. Que hay un Dios eterno que está por sobre todo lo creado, porque todo lo creado está debajo de Él, porque Él es el creador. Por eso lo presenta tal como se revela, lo presenta como Dios, Señor del cielo y de la tierra. Si tú vas al versículo 26, la manera en la que se expande la misión en contra de la ideología justamente cultural es hablar la verdad. Y en el versículo 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Presenta lo que Dios revela de sí mismo como creador del hombre y su señorío sobre el tiempo de la vida y sobre la geografía en donde habita el hombre. ¿Por qué dice esto Pablo? Primero, destruyó la mentira de la eternidad de la materia. En segundo lugar, destruyó la mentira del panteísmo. En tercer lugar, cuando les dice que Dios es el que crea al hombre y que los crea de un linaje o de una sangre, los hizo a todos. Habla de la igualdad del ser humano en su creación, destruyendo la soberbia griega que humillaba a los llamados bárbaros por no ser griegos. De esta manera, la verdad de la palabra de Dios comienza a espolvorear de a pedazos la estructura mentirosa de una cultura diabólica. El versículo 26 dice justamente, los ha creado para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. No es ningún Dios lejano que creó al mundo y que se fue, como muchos lo creen hoy. Fíjense en ustedes que más adelante en el versículo 27 dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y cuando Él les dice, para que busquen a Dios, está destruyendo la mentira justamente de los epicúreos, que hablaban de que el fin de la vida, o lo que el hombre perseguía en la vida, era la felicidad que provenía de una insensibilidad entre el placer y el dolor. Este desenfoque de la meta de la vida, Pablo lo enfoca con la verdad del Evangelio. Que Dios es un Dios que se ha revelado en la palabra, que Dios es un Dios vivo y verdadero, que Dios es creador de los cielos y de la tierra, que Dios es el promotor, el autor inteligente de la vida humana, que Dios ha puesto al hombre con un fin que no es el que ellos creen, que el fin de la vida no es vivir y encontrar la felicidad a través de la insensibilidad, sino que el fin de la vida es que el hombre vuelva a Dios para darle gloria. El fin de la vida es que ustedes vuelvan a Dios. Ese es tu mensaje. Si quieres expandir el reino, háblale a los perdidos de que Dios salva pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Pero si vas al versículo 30, Pablo sigue de una manera clara, valiente, destruyendo el edificio mentiroso de la cultura de la época. Y les dice en el versículo 30 lo siguiente, pero Dios,
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Les está diciendo que el humano dará cuenta ante Dios, que hay una eternidad consciente. Es la destrucción de la verdad en contra de la mentira, del epicureísmo, que sostenía que se extinguía el cuerpo y el alma con la muerte. Muerto el perro, se acabó la rabia. No, señores. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Les ha dado fe a todos con haber levantado a Cristo en una cruz. Les ha dado fe a todos con que Él mató a su Hijo, pero lo resucitó de entre los muertos y le dio vida después de estar muerto. Por lo tanto, la muerte no extingue la realidad del ser. Y en realidad ustedes darán cuenta al que está preparado para juzgarles. La verdad del Evangelio se basa en un Dios todopoderoso, autor de los cielos y de la tierra, creador del hombre, soberano sobre la vida del hombre, que juzga al pecador no arrepentido y que en realidad lo traerá a juicio, en un juicio final, en donde juzgará el pecado de la incredulidad del que no quiere creer a su revelación presente en la Biblia. De esta manera Pablo es como usa las armas de la verdad. Él presenta el mensaje de la verdad y destruye la filosofía epicúrea y estoica de los griegos de la época. Cuando él pasa a Corintio, desde donde escribe la carta a los tesalonicenses y habla todo esto, le toca hacer lo mismo. Y él puede expresarlo en la segunda epístola de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10 y el versículo 4 y 5, porque las armas de nuestra milicia, y yo te lo digo a ti, hermano, que te enfrentas al movimiento del LGTB, que te enfrentas a dos hombres besándose en la calle, a mujeres besándose en la calle, a la más burda bajeza moral, instituida legalmente por los que tienen el poder en la mano de una manera engañosa. Te lo digo a ti, que te enfrentas a esta sociedad contaminada con la maldad diabólica que se deja ver justamente en la inmoralidad y en el pecado. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Él usó armas de su milicia que no eran carnales. No podés pelear esta batalla en la carne. Las armas que él usó no eran carnales, no eran de este mundo. Él no se fue a agarrarse quizás a los forcejeos o a los tirones con los que tenían una ideología perversa y diabólica. Él habla de que esas armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Estas fortalezas mentales que Satanás instituye en la cultura y en la sociedad caen, como cayó Jericó cuando la rodearon los del pueblo santo. Caen por el poder de Dios, no caen por la fuerza humana, caen porque la verdad de Dios tiene poder. Predica la palabra de Dios. Esta es la poderosa arma del Evangelio que destruye las fortalezas del engaño cultural y de la rebeldía religiosa en la sociedad. Pablo dice, las armas de la milicia o de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Cuál es la manera práctica de aplicar la enseñanza del capítulo 17? Estamos en un tiempo en donde se niega a Dios, la moral, la santidad. Debes entender algo.
Tú debes predicar la verdad del Evangelio. Hablar la verdad, no callarla. Frente a los que están en la inmoralidad de la homosexualidad, hablar lo que Dios dice sobre ese pecado, que es exclusión del reino de los cielos, que Dios condenará a la persona inmoral. ¿Qué debes hacer frente al que habla de un aborto y de un crimen en el vientre de la madre, de un ser indefenso? Hablar que es un pecado matar, hablar que es una injusticia cortar y detener la vida, que está en las manos soberanas del Creador de la vida. Hablar de que Cristo redime al pecador que, sosteniendo esa idea, quiere arrepentirse de sus pecados y que Él lo llama al arrepentimiento. Por eso, las armas de Pablo no eran físicas o carnales. No lo vemos a él con una lanza, no lo vemos con un arco, no lo vemos con un machete degollando a los filósofos epicúreos y estoicos. No lo vemos quizás con un arpón atravesando a los ciudadanos de allí de Atenas que creían en las mentiras. No, sus armas no eran humanas ni carnales, eran poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El poder lo tenés en la boca cuando hablas la palabra de verdad. Para terminar, el mensaje es la misión. El versículo 30 al 32 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. En primer lugar, Pablo predicó que Dios revela que Él envió a su Hijo. Aquel varón, el que fue colgado, el que fue muerto, el que mataron. Aquel varón es el del que se hablaba, es Cristo, es el Hijo de Dios. Aquel varón es Dios porque venció la muerte. Predica que Jesucristo ha venido al mundo. Predica que es el único camino para que el humano muerto en su delito y en su pecado pueda reconciliarse con Dios. Predica que el único Salvador es Jesús, sobre el cual fue cargado el pecado de todo aquel que cree en Él. El versículo 31 enseña que el Padre mató a su Hijo. Él lo sacrificó en una cruz. Él fue levantado, Él fue colgado. El Padre dio muerte a su Hijo para justamente dar vida a los que creen en Él. El Padre juzgó todo pecado de todo aquel que cree en Él, descargando su ira justa y santa en las horas de cruz, sacrificando a su Hijo, cobrándose en ese justo el pecado de los injustos, para que los injustos vuelvan a Dios. También Pablo les revela que Cristo no quedó en la tumba, sino que el Padre dio fe de que lo resucitó de entre los muertos, que Cristo es el que ha vencido la muerte. Por tanto, Pablo les dice, hay un ser que le pone punto final al pecado y a la muerte. Es el Hijo de Dios, que ha muerto, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es por eso que en el versículo 30 los llama al arrepentimiento. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de esta manera de pensar, de percibir la vida y de vivir. Arrepiéntanse de su pecado. Crean en Jesucristo. Vuelvan a Dios. Y sabes, mi amado hermano, el resultado de la misión siempre fue la fe de los escogidos y la dureza incrédula de los que se pierden. El versículo 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Dámaris. Pero el 32 dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Esto es lo que encontrarás
desplegando el mensaje en medio de la misión. Encontrarás la fe de los escogidos y la incredulidad de los perdidos. Pero Dios te desafía en esta mañana a que entiendas cuál es el campo de batalla. Y por eso repaso. Hoy hemos visto la misión y su oposición. La oposición religiosa de una población incrédula, religiosa, llena de celos, que es movida a la maldad y que opera una persecución, tratando de trabar el mensaje. Hemos visto la oposición cultural, la estructura del razonamiento de la gente que no piensa según la palabra de Dios, sino que piensa según la mentira de Satanás. Hemos visto cómo Dios nos deja en el mundo para que a través del poder de la verdad derrumbemos el edificio de la mentira. Y hemos visto que el mensaje de la misión no es otra cosa más que proclamar a Jesucristo como el Salvador y llamar al pecador al arrepentimiento para que su conversión dé gloria a Dios. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, gracias porque el libro de los Hechos nos va mostrando cuál es la misión, la manera de realizarla y la realidad a la que nos enfrentamos. Señor, que la iglesia bíblica, tanto en Saldán como en Villa Mercedes como en San Juan, esté compuesta de hombres y mujeres valientes que tienen en claro que llevar el evangelio es justamente sembrar la verdad en un mundo hostil, que se opone, que ataca, que lucha en contra de los creyentes. Y que, amado Dios, haya hombres y mujeres dispuestos a llevar la verdad a costa de la persecución. Señor, fortalécenos con tu Santo Espíritu para que el mensaje que destruye la mentira, que no es otra cosa más que la revelación tuya de la verdad, pueda ser predicado por cada familia que conforma la iglesia bíblica, y que el fin y que el resultado sea gozarnos en ver cómo tú levantas a los escogidos de en medio de un mundo impío y perverso, llevándolos a que adoren a Dios. Te adoramos a ti, oramos al Padre, en el nombre de Cristo. Amén.